Y estamos de vuelta, ya son las 12:10 de este viernes 17 de julio, aquí en este espacio El Toque del Mediodía. Y como dijimos en la pausa, vamos a estar conversando de inmediato con Mariel Santos, quien es la directora regional de educación, específicamente Distrito 07, para ver qué es lo que se pretende hacer con el año escolar 2020-2021, que está a días de empezar. Muy buenos días, Mariel, ¿cómo estás? Muy buenos días, saludos a Daniel y también a Roberto Neto. Un placer compartir con ustedes el programa. Siempre cuando Roberto me contacta me da mucha alegría porque sé que es un espacio que lo ve también mucha gente y que además podemos informar a la población. Mariel, inmediatamente estamos en un proceso único en la historia de la República Dominicana, en medio de una pandemia que ha afectado, de hecho, las mismas elecciones pasadas, también el modus vivendi de toda la población del mundo, no solamente de la República Dominicana, la parte económica ha sido muy afectada y también el día a día, o sea, hemos tenido que adaptarnos a esta nueva covidalidad, como se dice en el argot popular. Pero también estamos en un proceso de transición. Creo que es la primera transición, tú como directora de educación, que va a pasar, porque tú tienes ya el mismo periodo o parte del gran periodo que tiene el gobierno del PLD en ese puesto como directora regional de salud. Háblame primero, antes de entrar en detalle con lo que es la parte del año escolar, ¿cómo se está manejando el proceso de transición? Porque ya vimos al ministro actual de Educación reuniéndose con el ministro que va a designar el presidente electo Luis Abinader a partir del 16 de agosto, Roberto Fulcar. Háblame ustedes como distrito y como directora de distrito, ¿cómo se está dando ese proceso de transición? El proceso de transición está siendo coordinado desde la sede del MINER. Ya hemos visto en toda la opinión pública la reunión que sostuvo nuestro ministro Antonio Peña Mirabal con nuestro futuro ministro a partir del 16 de agosto, el señor Roberto Fulcar, en donde ambas partes han expresado el interés que tienen ellos y también nosotros en las dependencias de crear un trabajo vinculado y en equipo para el montaje del nuevo año escolar, que es un gran reto, porque la situación que estamos viviendo, así mismo como tú expresas, que ha permeado todo el mundo y que también afecta no solamente el tema educativo, sino que directamente la economía, la salud, la sociedad en sentido general. Entonces, el trabajo que estamos realizando de coordinación, el señor Henry Santos, jefe de gabinete, nos envió una comunicación en donde nos pide que le facilitemos, o sea, que generemos las facilidades de acompañamiento si deseamos también y de entrega de informaciones para el levantamiento que se está haciendo, que primero, que la única parte que se está haciendo hacia las regionales y los distritos es un levantamiento de la infraestructura. O sea, hay un formulario de mantenimiento escolar donde se está levantando la condición de las plantas físicas de los 476 planteles en este primer momento de nosotros. Entonces ya hicimos la comunicación, un equipo de ingenieros en conjunto también que nos visitó en el día de ayer, ya en el día de hoy inicia el levantamiento y en ese mismo levantamiento hemos podido ver que hay 54 centros educativos que no tienen agua, no por problema del centro, sino por problema de las mismas comunidades donde están. Y estamos trabajando en ese levantamiento para ambientar. Ya el ministro mismo ha dicho de que va a ser escalonada, de que no será convocado todos los grupos, sino que va a ser como semipresencial. Y Roberto Fulcar nos explica públicamente que en la información que ha dado a toda la sociedad, de que depende cómo marche esta situación del COVID, sobre todo, porque lo más importante es la salud. Pero todos estamos preparándonos para iniciar el año escolar en la fecha prevista, tal como lo estableció el Consejo Nacional de Educación. Y también estamos trabajando en el levantamiento de las necesidades docentes
porque ahora van a haber más necesidades, porque en este año, después del concurso de oposición del año pasado, hay una gran cantidad de docentes que se jubilaron y si no hay concurso pronto, entonces que ya no hay tiempo prácticamente para el próximo 24 de agosto, entonces lo que se procedería hasta este momento, esa es la información que nos han dado, es a la contratación de maestros. Hicimos el levantamiento también de todas las personas que tienen más de 60 años, que no pueden exponerse y que están en sus hogares todavía, que no se han integrado a sus labores. Hay una gran cantidad de tanto de personal, sobre todo administrativo, y personal docente que tienen algunas dificultades de salud, que se encuentran en su casa, y estamos esperando en la reunión conjunta para ver qué vamos a hacer, si definitivamente esa gran cantidad de maestros que falta, mientras se realice el concurso de oposición, si se van a realizar entonces de manera definitiva los contratos. Así es. Mariel, estamos el día de hoy específicamente esperando si se va a aprobar o no el estado de emergencia, y si se aprueba la solicitud de 45 días, estaríamos hablando que el año escolar que está pautado para este próximo 24 de agosto entraría en vigencia en pleno estado de emergencia, ¿correcto? Lo que pasa es que si antes de que se había planificado la fecha del inicio del año escolar, no se había previsto este nuevo estado de emergencia por parte, o sea, todavía no había una decisión de la presidencia. Entonces la presidencia, el presidente Danilo emitió la propuesta que ya está siendo conocida y ahora va a la Cámara. Ya hemos escuchado que el PRM ha dicho que va a apoyar el estado de emergencia. Entonces ya ahí hay una nueva revisión de cuáles son las estrategias y en definitiva si habrá un cambio de fecha para el inicio del año escolar. Pero ya tendríamos que esperar esa reunión conjunta de la toma de decisión del ministro actual y el ministro que entrará en el próximo 16 de agosto. Mariel, ¿cuáles condiciones son las que el Consejo Nacional de Educación ha tomado en cuenta para la reapertura de este año escolar? O sea, ¿cuáles son los protocolos y el tema de las clases semipresenciales? ¿Tú no se puede explicar con detalles, por favor? Mire, el protocolo fue entregado en el día antes de ayer a la Comisión de Transición, porque hay una comisión sede, un consejo de transición, y han establecido una serie de comisiones dentro de la misma comisión general. Entonces, ese protocolo, nosotros ahora es que en el momento que lo estamos conociendo, que en el día de hoy nos va a llegar, establece la primera parte que ha dado el ministro, es que establece las divisiones de grupos, de manera que en un aula no haya más de unos 18 a 20 estudiantes. O sea, viene siendo que es dividir las secciones en la semana durante varios días. También el protocolo contempla de que en los espacios no solamente puede existir un solo espacio de lavado de manos. Se ha establecido que los directores de centros educativos con los recursos de descentralización deben de habilitar lavamanos en diferentes espacios, papel, toalla, dispensadores en todos los espacios que sean posibles del centro educativo, y también una serie de medidas preventivas que ya más detalladamente vamos a explicar más adelante cuando se tenga el protocolo completamente definido a partir de esta situación del nuevo estado de emergencia. Yéndonos al plano de la calidad educativa en un país en vía de desarrollo como lo es República Dominicana, a mí me preocupa qué tan factible sería iniciar un año escolar semipresencial, teniendo incidencia, por supuesto, en la parte digital, donde sabemos que el Estado no tiene la capacidad de suplir a todos los niños. También hay un tema de internet, también hay un tema de preparación de parte de los maestros en esta nueva modalidad y de parte de los padres que tendrían un trabajo doble. Entonces, ¿qué tan factible ustedes estiman que sería la calidad educativa, que los niños verdaderamente aprendan? La situación que estamos viviendo ahora como país y la situación del Estado en sentido general es algo que no estaba previsto. No. Y como ya el mismo ministro ha expresado, el Ministerio de Educación, a nivel de tecnología tenemos avances para exhibir, pero no los avances que se requieren en su totalidad
para decir que nosotros hemos podido alcanzar la tecnología, el uso de la TIC en la calidad que se requiere con relación a la cantidad de personas que puedan haberse beneficiado, especialmente del componente de República Digital. Como país nos falta mucho todavía avanzar, y como sistema educativo tenemos ahora un nuevo camino que recorrer, en donde constantemente vamos a tener que evaluar estas estrategias y seguir apostando a la incorporación de la tecnología en las escuelas y sobre todo también en la capacitación a los docentes, y sobre todo en la parte que usted expresa de la situación de como país. Yo pienso que nosotros, todo es de conocimiento público de que esto es algo que no estaba previsto. Incluso en el componente de República Digital, de la regional de nosotros, solamente hay 56 centros educativos, en donde nosotros ya tenemos, como te decía, más de 400 centros, y solamente una parte están recibiendo las lactos y todos los beneficios del componente. Entonces, lo que vimos en este proceso de la pandemia y de lo que estábamos viviendo en el estado de emergencia era un entusiasmo colectivo en donde todos aprendimos, porque también se aumentó el uso de las plataformas, y ese es un compromiso que debemos de seguir reforzando, tanto dentro de las autoridades que somos responsables del sistema educativo, como también de los padres, porque estamos requiriendo el apoyo, porque esa es una situación, como repito, no estaba prevista, y se necesita que todos los actores de los procesos educativos se involucren y que apoyen con entusiasmo, porque no es un momento normal el que estamos viviendo con relación al tema de salud. Y nosotros no queremos tampoco, dentro de, como decía Roberto Neri, que me preguntaba qué contemplaba el Consejo al momento. Déjame decirle, Roberto, que cuando se aprobó el calendario escolar, los casos no estaban tan altos del COVID, y venía una reducción por día en las informaciones que daba el ministro Roberto. En ese momento, cuando se aprobó, fue así. Pero ahora ya el mismo señor Roberto Fulcar ha expresado que depende también cómo sigan avanzando las cosas, porque no vamos a poner en riesgo la salud de nuestros estudiantes jamás. Sí, eso es así. María, una pregunta. En este distrito que tú, en esta regional que tú diriges, ¿cómo tú entiendes que ha afectado el actual año escolar a los niños? Porque hemos hablado de protocolo y todo, pero ¿qué está sucediendo con esos niños? O sea, los padres, ¿cómo ha afectado desde tu punto de vista? Desde mi punto, voy a hablar como madre, sí, porque como madre he vivido esa experiencia. Y quiero decirle que las opiniones que nos dan los padres es colectivo, desde las opiniones escuchadas, puedo decir que es generalizada. La situación primero que ha afectado es de que no encuentran muchas veces con quién dejar a sus hijos para ir a trabajar, porque muchas personas estuvieron en sus hogares, pero hay una población que también estuvo trabajando con el 50%, las instituciones con el 50% de los empleados, pero entonces no hay un 50% de las escuelas abiertas. O sea que ese 50% de la población que se incorporó a sus labores está viéndose afectada, porque en muchas ocasiones ya no tenían una persona en la casa que le colaborara con el servicio para poder ayudar a cuidar los niños. El tema también de la organización de la alimentación. Cuando tú tienes 2 niños en jornada extendida, tú puedes comer hasta donde tú trabajas por ahí, pero ya entonces ahora tienes que retornar a tu hogar, ver la comida de los niños. Y con relación a los aprendizajes, el Ministerio de Educación, especialmente en esta regional, entregamos 12,000 ejemplares de cuadernillos de acompañamiento pedagógico para los niños de primaria de esa zona donde no tienen internet, no tenían posibilidades de trabajar las tareas por la zona en la que viven, y muchas veces hasta por las condiciones, Roberto, económicas, porque si hay 2 niños en una casa, quizá la madre tiene un celular, tiene que llevárselo, no se lo puede dejar a los niños. Son muchas condiciones, pero sí afecta, y también afecta el tema de tener psicológicamente los niños encerrados. Estamos invitando a los padres que hagan actividades con sus hijos,
porque tener un niño encerrado, ya van muchos meses desde el 12 de marzo hasta la fecha, encerrado en un mismo espacio sin ninguna actividades, es un poco difícil el tema psicológico y el desarrollo integral de ellos mismos, que desde el tema pedagógico hasta el cuidado que requieren, ha venido afectando eso a nuestros estudiantes. Sí. La posición de los padres, me atrevo a decir que más de un 90% en referencia o en respuesta a este inicio de año escolar, ha sido que no van a mandar a sus niños de manera física a las escuelas y colegios. Entonces, ¿qué pretenden ustedes hacer en ese sentido? ¿Hay una cuota o % específico para seguir de manera física cuando inicie el año escolar? O sea, decidir si lo van o no a dejar totalmente digital. Lo que pasa, mira, lo primero es que cada padre es responsable de sus hijos. Sí. Y toma las decisiones porque es su tutor y es la persona que vela por ellos. Pero con relación a si hay una población, una X que se vaya a mantener, eso siempre va a depender, porque nosotros no podemos decir que si se va a aperturar y que hoy corresponde 20 niños y no llegaron los niños, pues definitivamente ahí tendríamos una situación que tendríamos que volver a revisar las estrategias de implementación para seguir avanzando con todo lo pedagógico. Todo va a depender, como ya he dicho, de la situación de cómo avance la salud y el COVID para nosotros poder entonces ya definir. Pero entendemos, como Ministerio de Educación, entendemos a los padres, porque nosotros mismos también estamos preocupados por la salud de los estudiantes, de nuestros maestros, del personal. Hay mucha gente en las escuelas que pasan de 60 años y todo eso lo hemos visto en las redes, las opiniones. Y eso es lo que estamos haciendo. El ministro ya decía, se está escuchando a todas las personas, las instituciones vinculadas al Ministerio de Educación para ya ver cuáles son las decisiones definitivas y depende cómo avance ya la situación del COVID, que esperamos que para esa fecha haya bajado de acuerdo a las medidas preventivas que se apliquen con el estado de emergencia. O sea, que aún no se ha decidido dentro de los protocolos, por ejemplo, si inicia el año escolar, un aula regular va a tener 15 de 20 estudiantes, como se tiene pautado actualmente, por ejemplo. Sí. Ajá. La idea es semipresencial por grupo para no unificar los grupos. Se habla de dividir secciones en dos, en donde los grupos no puedan reunirse la cantidad total por aula. Esa es la primera propuesta que tiene la parte del protocolo. O sea que, Mariel, según lo que te he estado escuchando declarar, todavía puede ser que el Consejo Nacional de Educación se reúna para reedificar los planteamientos, porque una cosa fue cuando ustedes se reunieron, y tiene toda la razón, los casos de COVID estaban un poco controlados. O sea, que posiblemente el año pueda afectarse aún más y no pueda empezar este próximo mes de agosto. Miren, nosotros tenemos, lo primero es que tenemos que confiar en las autoridades que tenemos actualmente y ya hemos visto también el interés del ministro que vamos a tener a partir del 16 de agosto. El currículo y todas las acciones del Ministerio de Educación son flexibles, porque lo más importante para el ministerio son sus estudiantes, son nuestros pilares. Y nosotros sabemos que las decisiones, de acuerdo a la situación como vayan avanzando, que vaya a tomar la distribución, la proyección ya del 16, el señor Roberto. Entonces vamos a sentir, y ustedes lo van a ver, la seguridad de que todo será con el fin de prevención y del cuidado de nuestros estudiantes. Y sí, es posible que el ministro convoque ante cualquier situación. Él tiene la facultad de convocar al Consejo. Y ellos entonces ya en definitiva, porque el Consejo puede revisar cualquier decisión. Como te digo, el mismo currículo es flexible. Imagínate más una decisión como esta, hablando del tema de salud. María, no te podemos dejar ir sin preguntarte si ya conoces quién sería la persona que estará en la posición
que tú estás y qué movimientos se van a hacer dentro de la dirección de educación a nivel regional. No, desconozco todo eso porque hasta el momento a nosotros no se ha dado ninguna información. Todo el mundo sabe que la posición que ocupamos ahora en este momento de directora regional fue a través de del proceso competitivo que se realizó en el 2010, bueno, a través de la ordenanza 24-2017, y que nosotros llegamos ahí a través de ese proceso de selección dado cumpliendo los protocolos de los artículos de la Ley General de Educación, el 109 y el artículo 115, por lo que no tengo conocimiento de cuál será ese proceso, de si habrán cambios de funcionarios, si no tengo ningún conocimiento porque no se nos ha informado todavía. Ya, me imagino que de una forma u otra, o sea, no puede haber un cambio tan drástico, porque por ejemplo en el caso tuyo ya tiene un conocimiento y un dominio de lo que es la regional. En caso de que hayan concursos, me imagino que Educación, el Ministerio tiene que convocar a un concurso para que participen en caso de que vaya a hacer cambios en lo que son las diferentes regionales. Pero en ese tenor, ¿tú estarías dispuesta a colaborar con esa persona para que se adapte, para que conozca, para que entienda el manejo de lo que es una regional de educación? Pero mira, nosotros en los maestros tenemos para proceso de jubilación a los 20 años, a los 25, a los 30. Yo tengo ya 14 años en servicio. Independientemente de que esté en educación o en cualquier otra instancia, siempre voy a desarrollar mi vocación de servicio y voy a estar dispuesta a colaborar con cualquier persona, sin importar el tiempo, la hora. Además de que este es mi país, este es mi municipio y me duele todo lo que pasa con relación al servicio público, por lo que yo tengo un compromiso social y tengo un compromiso con mi Ministerio de Educación, porque si hay alguna decisión que vaya a ser distinta a la posición que ocupo, como le dije, no tenemos conocimiento de ningún proceso hasta el momento, porque nosotros estamos ahora establecidos ahí a través de un proceso que toda la sociedad vio, que fue el proceso competitivo, en donde una ordenanza del Consejo Nacional de Educación estableció el proceso de selección de nosotros, y además tenemos un contrato con el Estado Dominicano de desempeño de nuestras funciones que todavía no vence hasta unos años, y siempre estaríamos dispuestos a colaborar en lo que sea necesario dentro y fuera del Ministerio de Educación y con cualquier persona, porque yo siempre he dicho, Roberto, que lo más importante de las funciones que uno realiza muchas veces no es ser director, muchas veces no es el cargo más alto, sino que uno, donde quiera que uno esté, lo importante son las personas, el amor que ponen a su desempeño de sus funciones, el entusiasmo y el compromiso que desarrollan para poder transformar el país. Bueno, nos agrada escuchar, Mariel, sabemos que eres una mujer entregada a tu profesión, que no está ahí, y te hice la pregunta para aclarar muchas dudas, quizás de personas allegadas a ti, de que tú no llegaste ahí por un tema político. Yo sé que tú no quisiste decir de esa forma, pero nosotros sí lo sabemos, que el trabajo que desempeña y la posición en la que está no fue por un tema de que tú pertenezcas a una parcela política o a otra, sino por un asunto técnico, profesional, elegido por un concurso en el cual tuviste que demostrar tu preparación y capacidad para estar ahí. Así que nosotros te auguramos éxito. Eres una mujer que yo sé que va a seguir trabajando en pro de la educación, porque eres una educadora de por sí y siempre has estado en los mejores intereses de tu pueblo y de tu país. Así que te agradecemos que hayas compartido con nosotros estos minutitos para aclarar un poco tantas dudas que hay, no solamente en el término de educación, sino en los diferentes renglones, con esta situación que está viviendo el mundo, y nuestro país no queda fuera con la pandemia del COVID-19. Roberto, decirle como mensaje para toda la población que se queden con esa idea en sus corazones. En el Ministerio de Educación no vamos a poner en riesgo la salud de sus hijos y estamos trabajando
tanto las comisiones del actual gobierno, como también las comisiones de transición del Consejo de Transición del gobierno que inicia a partir del 16, para buscar la mejor salida a toda esta situación, porque por lo único que nosotros estamos haciendo todo esto es por el bienestar de nuestros estudiantes, porque tenemos que asegurar el bienestar educativo, emocional, psicológico y sobre todo la salud de ellos. Así que, por favor, no se dejen desorientar de algunas informaciones que no sean verídicas en las redes sociales. Esperemos las informaciones auténticas que brinda el Ministerio de Educación, que son los organismos autorizados para este tipo de informaciones, y nosotros mantenemos siempre una comunicación efectiva y constante en las redes y en la misma oficina para brindar las informaciones correctas, por lo que a los padres le pedimos un poco de paciencia con relación a cualquier opinión que vean por ahí, porque estamos trabajando para buscar la mejor solución con relación a todo lo que estamos pasando en el día de hoy por el COVID. Bueno, gracias a María Santo por acompañarnos y darnos esa declaración, a este mensaje.